Listo, pues vamos. Listo, Lucero, María de Lourdes, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar para, por respeto a ustedes que llegaron a tiempo y veremos si se añade algún otro aspirante más en el trayecto de la clase. Esperemos que sí. Y si no, bueno, pues esta sesión se quedará grabada de cualquier manera para que la puedan consultar. Ok. Listo. Bueno, pues termina ya nuestra semana de receso académico. Recibí algunos mensajes de dudas de aspirantes sobre en qué consiste el receso académico. Bueno, receso académico es a lo que llamamos comúnmente las vacaciones. Entonces, en el camino de su prepa en línea habrá momentos en los que en su módulo encuentren periodos justamente así de receso académico. A veces será un par de días, a veces hay semanas completas. Eso pues se va decidiendo junto con el calendario escolar. Entonces, cuando vean en su módulo que hay un receso académico, ese receso académico significa que no hay clases, digamos, no es un periodo vacacional. Durante esos periodos está activa la plataforma, es decir, ustedes pueden entrar a la plataforma durante los periodos de receso escolar. Pueden entrar a la plataforma, pueden revisar los recursos e incluso pueden trabajar en sus actividades. Lo que no sucede es que los agentes educativos estemos presentes todo el tiempo en plataforma como se hace cuando no estamos en periodo de receso. Es decir, los alumnos que mandaron mensaje a lo mejor el lunes o martes, pues entonces tienen que esperar hasta que termine el receso educativo para poder recibir la respuesta. Me parece que Ok. hay también algunos bloqueos para subir actividades, porque como la plataforma cuenta 72 horas para calificarla a partir de que se recibe, pues no les permite subir actividades. Sin embargo, esto es independiente de que ustedes puedan entrar a la plataforma, revisar los recursos, ver las guías y todo lo que ustedes necesiten para seguir avanzando. Como futura recomendación, ¿no? Los periodos vacacionales, y cuando dice receso escolar, eso es a lo que se refiere, un periodo vacacional. La plataforma sigue activa, sin embargo, no estamos los agentes educativos presentes y entonces digamos que es una semana un poco como de descanso. Sin embargo, bueno, la plataforma, como les digo, sigue abierta para que ustedes puedan hacer el uso de ella que crean conveniente. ¿Vale? Para quienes tenían duda en esa parte. Ok. Por esta misma razón, es que hay varios mensajes que no recibieron la respuesta 24 horas a más tardar, como se supone que está en el manual del asesor virtual y que es mi obligación como asesor responderles en 24 horas o menos. Es por esa razón que algunos mensajes pues no recibieron esa pronta respuesta. Sin embargo, bueno, ahora creo que ya contesté todos los mensajes que tenía pendientes. Si con alguien tengo todavía algún retraso, les pido por favor que se vuelvan a acercar para que les pueda contestar y los pueda atender como se merecen. No sé, Lucero, María de Lourdes, si ya trabajaron en algo de las actividades, si quieren comentar algo, si tuvieron alguna dificultad entre este periodo vacacional o con las actividades de la semana 2 que fue hace 15 días. Mm, bueno, yo de la semana 2 ya entregué y hice todo. Ahorita con lo que voy empezando, ahorita la semana ahorita después del receso, Sí, y estoy empezando con todos los contenidos que las hay para actividades. después realizar las actividades. Ah, ok, está perfecto, estás en perfecto tiempo. Pero no, hasta este Sí. momento estás bien, digamos, no has tenido ninguna duda, ninguna dificultad. No, hasta ahorita no. Perfecto. Bueno, no, estoy bien. Qué bueno, Lucero. Gracias. María de Lourdes, ¿tú también has estado bien? Sí, hasta ahorita ninguna duda. Ok, está perfecto. Bueno, pues entonces vamos a lo nuestro, que es la semana 3. Esta es la semana penúltima de su módulo propedéutico y es la última semana en la que van a realizar actividades integradoras. Como lo han venido haciendo cada semana, ustedes entregan dos actividades integradoras que tienen un porcentaje de valor para su evaluación y esta es la última semana en la que van a entregar actividades integradoras. La siguiente semana, que es la semana de proyecto, es la semana de cierre, ustedes lo que van a entregar es un proyecto integrador.
Y justo el nombre lo dice, ¿no? Es igual que las actividades integradoras. El punto del proyecto integrador es integrar todos los conocimientos que han adquirido en una sola tarea, en un solo proyecto, y ese proyecto tiene el 30% de peso de su promedio final. Entonces es una actividad realmente importante y que tiene mucho valor. No me voy a adelantar en el tema del proyecto, eso lo hablaremos el día viernes. El día viernes vamos a agendar la reunión, el día jueves recibirán la hora y el enlace. Sin embargo, de una vez les quiero comentar para que lo tengan presente, si por alguna razón no pueden estar en la sesión en vivo del día viernes, es bien importante que puedan revisar ese video. Ya saben que como siempre les voy a publicar el enlace en la pizarra de sesiones y que puedan revisar ese video porque vamos a hablar sobre la semana de cierre y en la semana de cierre tenemos proyecto integrador y tenemos el foro integrador, que es lo que principalmente hablaremos el día viernes, ya que el foro integrador pues es un foro evaluable, es decir, forma parte de su calificación y tiene especificaciones muy claras para poder participar de él y tienen que cumplir con varias cosas para poder alcanzar los puntajes correspondientes. Entonces, muchas veces el foro integrador es un poquito confuso, lo vamos a hablar el viernes, así que nada más adelantarles eso. Si por alguna razón no pueden estar presentes en la sesión del día viernes, pues que puedan estar pendientes entonces de recibir el enlace para que puedan ver y entender de qué va el foro. Vamos a pasar entonces a las actividades de esta semana 3, a sus dos actividades integradoras, actividad integradora 5 y 6. Yo les comentaba la semana anterior, hace 15 días que tuvimos nuestra última reunión, que estas son unas actividades que la verdad yo disfruto muchísimo evaluar, son actividades que me gusta mucho compartir, que me gusta mucho revisar. Primero porque me parece que son actividades bastante nostálgicas, son actividades que nos invitan como justo a una reflexión y a hacer un recuerdo de cómo era nuestra educación en el pasado y eso siempre, bueno, pues despierta muchas emociones que a lo mejor de pronto no estamos muy conscientes ni hacemos mucho este ejercicio de recuerdo y en estas actividades pues nos vemos obligados a hacerlo para poder contestarlas. Entonces, son actividades muy pues bonitas, yo creo que la palabra sí sería que son actividades bonitas y espero que bueno, que ustedes las puedan disfrutar igual. La primera actividad integradora, que es la actividad integradora número 5, se llama Mi pasado y mi presente educativo. Yo les comentaba en la reunión anterior que en esta actividad lo que van a hacer es un poco una comparativa de cómo fue su educación en la primaria y cómo fue su educación en la secundaria. Por eso es mi pasado educativo. Es recordar muchos aspectos de su educación primaria y secundaria. Y después van a hacer una comparación con cómo será su educación ahora en prepa en línea. Entonces, por eso es que es mi pasado y mi presente educativo. Evidentemente va a haber muchos cambios, no solo de primaria y secundaria a prepa, sino entre primaria y secundaria también hay muchos cambios en la manera en la que hacíamos las cosas. La importancia de esta actividad es identificar ciertos puntos que van a ser clave y que nos van a ayudar mucho también en el desarrollo de nuestros aprendizajes. Yo justamente les decía que sabemos que hay diferentes tipos de inteligencia, sabemos que hay diferentes maneras de aprendizaje, diferentes técnicas de aprendizaje y que algunas funcionan para unas personas y algunas funcionan para otras de manera distinta. Entonces, en la medida en la que nosotros identificamos de qué forma nosotros aprendemos mejor, es en la medida que podemos desarrollar y trabajar las estrategias que nos permitan ahora, en este tiempo, pues aprovechar mejor el tiempo y aprovechar mejor los recursos que tenemos de prepa en línea. No sé, por poner un ejemplo, habrá personas que su mejor forma de aprendizaje es leer y hacer un resumen después y escriben y a la hora que están escribiendo, entonces conlleva con ellos ese aprendizaje, ¿no? Y de interiorizar la información. Habrá quien aprende mejor haciendo mapas mentales, que es un esquema donde van haciendo dibujos, van poniendo palabras clave, usan diferentes colores. Esa es una forma de aprendizaje visual. Entonces, la verdad es que cuando nosotros identificamos de qué forma aprendemos mejor,
es mucho más fácil que los contenidos que vienen dentro del programa de prepa en línea podamos también regresar a ellos y retomarlos y ocupar esas mismas estrategias que nos funcionaron en el pasado. A mí me comentaba una de las aspirantes que ella era como esta estudiante en secundaria que tenía siempre muchas plumas de muchos colores y siempre estaba tomando sus apuntes de diferentes colores, y que a la hora del examen realmente lo que sucedía era que ella recordaba de qué color había escrito la información y eso le ayudaba a encontrar la respuesta. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas que este ejercicio espero que nos ayuden a identificar para que ustedes puedan también planear su desarrollo dentro de los siguientes módulos. Ya les he comentado, no está de más decirlo de nuevo, este es solamente un ensayo de lo que vendrá más adelante. Entonces ahora tienen estas actividades integradoras, que tienen estos recursos que tienen que ver sobre cómo funciona prepa en línea. Sin embargo, más adelante tendrán actividades de matemáticas, tendrán actividades de español, tendrán actividades de ciencias sociales, pues también de ciencias, de física, de inglés. Entonces, esas materias que son a lo mejor un poquito más pesadas académicamente o en contenido, esas son justo las materias que nos puede ayudar muchísimo a encontrar estas estrategias. En un momento más abriremos el archivo para que puedan ver bien cómo es que lo deben trabajar. Recuerden que es muy importante seguir los protocolos de trabajo, sobre todo en este módulo propedéutico, porque pues la rúbrica nos pide cumplir con ciertas cosas y tenemos que ser muy específicos en esa parte. Eso es en cuanto a la actividad integradora 5. La actividad integradora 6, la actividad integradora 6 es una actividad que conlleva un reto diferente. Ambas actividades tienen su nivel de reto. Ahora que abramos el archivo de actividad integradora 5, verán a qué me refiero con esto. Sin embargo, la actividad integradora 6 tiene un reto nuevo para ustedes, y este reto significa o implica el que se les pide ya que redacten una cantidad específica de texto. Hasta este momento ustedes han tenido preguntas abiertas donde se dice: analiza cómo te sentiste esta semana. Y si ustedes ponen me sentí bien, pues esa respuesta será suficiente o será lo que ustedes van a poner. Yo siempre en mi retroalimentación les invito a que desarrollen más, ¿no? Pero ustedes han estado en la libertad de hacer esas respuestas cortas. Sin embargo, en esta actividad integradora 6, se les pide hacer una redacción bastante amplia de sus respuestas. Y eso es importante porque si no cumplen con ese punto, van bajando los puntajes de evaluación y pueden tener pues una calificación que no sea la óptima. También vamos a abrir ese archivo, lo vamos a revisar, pero por ejemplo se les pide desarrollar una reflexión en un mínimo de media cuartilla y máximo de una cuartilla. Entonces, ese tipo de límites y ese tipo de retos son los que van a tener ahora en su actividad integradora 6. Digamos que las respuestas son sencillas de encontrar, la información ya la conocen, sin embargo, el reto verdadero es lograr una redacción de ideas completas, de ideas que se hilen entre sí. Entonces, vamos a abrir el archivo y lo revisaremos también. Y después de eso vamos a platicar acerca de los cuestionarios. Ustedes tienen en semana 3 unos cuestionarios que deben revisar, y esos cuestionarios lo que van a hacer es ayudarnos a nosotros a mejorar el programa de prepa en línea, tanto asesores como el contenido de los módulos, y además van a preparar el camino para las generaciones que vienen atrás de ustedes para que reciban un mejor servicio. Lo interesante de estas encuestas es, número 1, que son totalmente anónimas, o sea, sus respuestas deben ser 100% honestas y no hay manera de saber quién está enviando qué respuesta. Entonces, siéntanse, por favor, en la libertad de dar su opinión honesta y completa. De pronto como que les da un poquito de inseguridad el responder, pero bueno, las respuestas son anónimas y no hay problema. Nos ayuda mucho su punto de vista y su experiencia. Y la otra cosa interesante que deben saber es que así como ustedes responderán estas encuestas sobre el módulo propedéutico, ahora mismo en el módulo 1 hay alumnos que están respondiendo esas mismas encuestas acerca del módulo 1. Y lo que ellos hacen es preparar el camino para que ustedes, una vez que sean estudiantes, reciban un mejor servicio. Y así, módulo a módulo, cada vez que ustedes contestan esas encuestas, están ayudando a mejorar a la generación que viene detrás
y la generación que va delante de ustedes aporta también su parte para que ustedes tengan una experiencia mejor. Esa es la importancia de los cuestionarios en cuanto al contenido. Sin embargo, hay otra cosa que deben saber de los cuestionarios que también es muy importante. Los cuestionarios son, digamos, su pase de entrada a las actividades de semana 4. Si esos cuestionarios no están correctamente y completamente contestados, no van a poder ustedes acceder a los archivos y recursos de semana 4, que es su semana de integración, entre ellos el foro integrador, en el cual deben empezar a participar desde el mismo lunes para poder cumplir con todo. Entonces, el no contestar esos cuestionarios, a veces los aspirantes no los contestan o los alumnos no los quieren contestar o los dejan al último o les da como un poco de flojera. Sin embargo, si no los contestan, no podrán acceder a los contenidos. Y el problema de esto es que a lo mejor hay algún aspirante que por trabajo, por lo que sea, únicamente puede trabajar los fines de semana. Esto es algo que ha sucedido. No contestó los cuestionarios de semana 3 y el viernes de semana 4 en la noche que se pone a trabajar o el sábado en la mañana escribe a un mensaje que dice apoyo, por favor, no puedo entrar a los recursos, ya nada más tengo el fin de semana, y siendo fin de semana tal vez no reciba a tiempo el apoyo que necesita. Entonces es importante que uno, revisen siempre las sesiones grabadas con sus asesores, eso se los digo en general. Y número 2, que puedan siempre contestar esos cuestionarios para que no tengan este tipo de problemas en ninguno de sus módulos. Vamos a pasar a compartir la pantalla. Voy a abrir la plataforma de Prepa en línea y revisaremos los dos archivos, si están de acuerdo y si no hay ninguna duda. Ok, está bien. Listo. Sí, de acuerdo. Recuerden que aquí cuando comparto la pantalla apago mi computadora, apago mi cámara para que no haya error en la transmisión de datos. Y otra cosa, Lucero y María de Lourdes, si me ayudan con su nombre en el chat, por favor, para que pueda tomar la asistencia, se los agradezco. Ok. Ok. Listo, nada más confirmar con ustedes que sí pueden ver ahora mismo la plataforma. Sí. Ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces entraremos acá a módulo propedéutico, a mi aula. Aquí ustedes tienen la barra de mi avance. En este momento ustedes deben tener lleno hasta esta actividad integradora 4, cómo comunicarse con los agentes educativos. Entonces estos cuadritos, estos 5 cuadritos ya deben estar en color verde. Y llegamos a semana 3. En semana 3 tenemos como siempre la guía, que es el recurso que nos ayuda a entender mejor de qué manera podemos organizarnos y cuáles son los objetivos de la semana. Rápidamente vamos a revisar nada más los aprendizajes esperados. Entonces, en aprendizajes esperados de esta semana, que como ya les he comentado, son los aprendizajes que ustedes deben de tener interiorizados al fin de la semana para poder decir que se cumplió con éxito el objetivo de la semana, es, en primer lugar, identificar las características, metodología y estructura del modelo educativo de Prepa en línea CEP mediante la comparación de la educación recibida previamente. Esa es la actividad que les comenté, en la cual vamos a comparar el pasado educativo y el presente. Y esto va un poquito más allá porque tiene que ver con cosas como la forma de evaluación, los espacios de estudio, etc. Y el segundo aprendizaje es define las estrategias para alcanzar sus metas y objetivos educativos con base en el modelo educativo de Prepa en línea CEP. Esos son los aprendizajes esperados de esta semana. Tienen aquí la guía de las actividades, tienen actividad integradora 5 con estos recursos a revisar, tienen actividad integradora 6 con estos recursos a revisar y tienen también su actividad socioemocional. Recuerden que la actividad socioemocional también tiene un peso dentro de su promedio, entonces no la vayan a dejar por favor sin responder. Esta actividad también cuenta. Es un cuestionario, ya saben ustedes cómo es que se responden, tienen 3 intentos y
se envía y se evalúa automáticamente. También tenemos activo el foro Aprendiendo y tienen sus actividades formativas de la semana, que son 2 actividades formativas. O sea que, como ven, es una semana con bastante carguita académica y también con bastante carga en cuanto a los recursos. Aquí tienen, como siempre, los tips de exploración, la organización de la semana, que aquí les da también una pauta de cómo se pueden organizar para poder cumplir con todo, y tienen también aquí unas recomendaciones para programar. De acuerdo, entonces cerraremos la guía. Y en la parte de recursos educativos de esta semana, ustedes tienen diferentes recursos, diferentes tipos de archivo, y esto es importante que lo puedan comprender y que lo puedan ahora sí que guardar muy bien en su memoria, porque esto les habla exactamente de cómo funciona el programa de Prepa en Línea CEP, cómo es que van a aprender, cómo se llevan a cabo las evaluaciones, ¿qué pasa si repruebo un módulo? ¿Cómo lo puedo recuperar? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo son esos procesos? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con una calificación de mi asesor? Entonces, todo eso es importante también que lo revisen y que lo tengan siempre pendiente. En ese sentido, yo les recomendaría en el contenido extenso, que es la pestaña que viene hasta abajo, ustedes tienen diferentes PDFs de cada unidad. Estos PDFs son todos los recursos y son todos los recursos englobados en un solo archivo. Este recurso de semana 3 es muy importante porque explica punto a punto todo el programa de Prepa en Línea. Entonces, durante todo su proyecto, cualquier duda que ustedes tengan, cómo me van a evaluar, qué es una rúbrica, quién me evalúa, dónde ubico mi evaluación, cómo aprendo mejor, cómo organizo mi tiempo, todas estas cosas son importantes y serán importantes durante todo su trayecto. En el 3.1 tienen justamente cómo voy a aprender, qué caracteriza el modelo educativo de Prepa en Línea y qué servicios son los que me ofrece Prepa en Línea. Esto es importante. Hay una pregunta donde justamente se les pregunta qué servicios me ofrece Prepa en Línea, y aquí es muy importante recalcar la diferencia entre una facilidad o una ventaja y lo que es un servicio. Muchos aspirantes en esa pregunta se refieren a cosas como el no tener que tomar un transporte, el que es un servicio gratuito, el que no tienen un horario definido, pero todos esos no son servicios de Prepa en Línea. Esas son ventajas de estudiar el programa. Un servicio de Prepa en Línea es algo que ustedes, como estudiantes de Prepa en Línea, es algo a lo que ustedes pueden acceder o a lo que tienen derecho. Entonces, bueno, solo como una recomendación, muy atentos a esta información para cuando lleguen a esa pregunta. Este PDF ustedes lo pueden descargar, lo pueden guardar en sus equipos y tenerlo siempre pendiente para cualquier cosa que quieran revisar acerca del programa de Prepa en Línea. Aquí también es importante hablar sobre esta estructura del mapa curricular. El mapa curricular es la manera en la que se están dividiendo y la que se están impartiendo los módulos y a qué área del conocimiento pertenecen. Aquí tenemos 5 áreas del conocimiento que son comunicación, ciencias sociales, matemáticas, humanidades y ciencias experimentales. Todos sus módulos de Prepa en Línea están basados en estos 5 áreas de aprendizaje. Entonces, áreas disciplinares es su nombre correcto. Entonces, cuando ustedes acerquen acá, van a ver cada uno de los módulos y a qué área disciplinar corresponden. Por ejemplo, tienen el módulo 1, que es tecnologías de información y comunicación, y eso corresponde al área disciplinar de las matemáticas, de la comunicación. Entonces, ustedes a través de este icono saben que este módulo tendrá que ver con comunicación. ¿Y esto de qué forma nos sirve?
Bueno, yo, por ejemplo, Mariana, siempre he tenido un talón de Aquiles en la parte de las matemáticas. Es algo que no se me da sencillamente, sino que me toma un poco más de tiempo comprender los procesos. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que en el módulo 3 hay una parte de matemáticas, o si veo acá están un poquito más adelante están esos módulos, acá los módulos que tienen que ver justo con matemáticas, el módulo 11, representaciones simbólicas y algoritmos, matemáticas y representaciones, argumentación. Los módulos que yo vea que tienen el icono de matemáticas, pues son módulos entonces donde yo sé que debo poner más atención y que debo dedicar un poco más de tiempo, porque tratándose de matemáticas será algo que me cueste un poco más de trabajo. A lo mejor sí mi conflicto está no en la parte lógica matemática, sino en la parte de escribir, de usar el lenguaje, de comunicarme, y eso es lo que más me cuesta trabajo. Entonces los módulos que tengan este icono de comunicación son los módulos a los que yo debo prestar más atención y poner un poquito más de tiempo en su atención y en su realización. Entonces el mapa curricular tiene justo ese objetivo, el que ustedes lo conozcan, que conozcan cuáles son los módulos que van a cursar y los campos disciplinares a los que pertenece cada uno para que puedan también organizar sus tiempos. Ese es el recurso de contenido extenso. Mi recomendación es bajar ese PDF, guardarlo y tenerlo siempre disponible. Una vez que ustedes se vuelvan una vez que ustedes se vuelvan estudiantes de prepa en línea, ya no van a poder acceder a estos contenidos extensos. Estos contenidos quedarán en la plataforma para los módulos propedéuticos. Entonces, este es el momento de descargarlos y guardarlos si es que les interesa, porque después ya no tendrán acceso a ellos. ¿Hay alguna duda hasta esta parte? No. Bueno, muy bien. Entonces, No. tenemos los recursos que ya comentamos, las actividades que ahora vamos a ver estas dos, y por último tenemos aquí las encuestas, que es la que les comenté, que es muy importante responderlas. Si no las responden, no podrán acceder a contenidos de semana 4 y bueno, pues eso afecta directamente su promedio y su ingreso al programa de manera en consecuencia. Entonces es muy importante que los ubiquen y los respondan. Vamos entonces a pasar a mi pasado y mi presente educativo. Esta actividad se les presenta en forma de una tabla. Es un documento de Word que, como ya saben, vamos a descargar aquí en el punto número 2. Descargamos el documento y es un documento que presenta la información a manera de tabla. Vamos a esperar que se abra el documento. Ahí creo que se está abriendo apenas. Listo. Yo necesito, como saben, duplicarlo para poderlo modificar y poderles hacer los ejemplos correspondientes. Entonces, bueno, ustedes tienen este documento, es un documento de Word, está a manera de tabla presentado. Y lo más importante es que es un documento largo, son 6 páginas. Sin embargo, esta página, esta parte anaranjada únicamente es un ejemplo. Es decir, ustedes no van a escribir en esta parte de la tabla anaranjada. Este es solo un ejemplo. La página 1, 2 y 3 del documento es el ejemplo, el color naranja. Después tienen el cuadro azul y en ese cuadro azul sí que van a incluir sus respuestas. Pero es importante observar cuidadosamente el ejemplo, porque el ejemplo les da una directriz muy clara de cómo deben trabajar. Vamos a ver.
De este lado tienen preguntas guías. Las preguntas guía se dividen en diferentes áreas. Una de las primeras áreas o la primera área que van a ver es la participación del estudiante. Y la participación del estudiante le supone diferentes preguntas. En este caso, ¿qué actividades realizabas en las clases? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros en el salón de clases? Y las actividades en clase las realizabas con compañeros o individualmente. Esas son las preguntas guía. Y el ejemplo les pone la respuesta. Como ustedes pueden ver, esta respuesta está escrita a forma de párrafo. ¿A qué voy con esto? Es un párrafo completo que atiende y describe las 3 respuestas a estas preguntas. Dice, solíamos copiar en nuestro cuaderno lo que el maestro escribía en el pizarrón. La mayoría de las actividades en clase o de tarea las realizábamos de forma individual, aunque para exposiciones o maquetas trabajábamos en equipo después de la escuela. Esta es la manera correcta en la que ustedes deben redactar y presentar sus respuestas. Es muy importante que esto lo tengan bien claro porque esto es parte de lo que se evalúa en la rúbrica. ¿Cuál es una manera incorrecta de responder? Vamos a ver, tenemos las mismas preguntas y esta es la respuesta que debemos tomar como guía. Vamos al cuadro azul y tenemos las preguntas. Participación del profesor. Bueno, aquí, participación del estudiante, que es el ejemplo que vimos, hagámoslo acá. Tienen lo mismo, qué actividades realizabas en las clases, cómo interactuabas con tus compañeros y las actividades eran compañeros o individualmente. Manera incorrecta de contestar sería poner qué actividades realizabas en las clases, copiar apuntes. Como segunda respuesta, cómo interactuabas con tus compañeros hablando con ellos. Y tercera respuesta, solo. Esto en sí, estas respuestas están incorrectas. Digamos, el contenido de las respuestas es correcto, sin embargo, la presentación de la respuesta es incorrecta, porque nosotros debemos contestar a forma de párrafo. Y esto es un ejercicio de redacción. Tiene de verdad un fondo muy importante que es ayudarles cada vez más a lograr esta habilidad de desarrollar sus textos, de pasar todo lo que piensan en su cabeza a un texto escrito. Entonces, sería diferente si nosotros poníamos comúnmente, copiábamos apuntes del pizarrón a nuestros cuadernos. Con mis compañeros hablaba bastante para ponernos de acuerdo y discutir los temas de clase. Por lo general, los trabajos los realizaba yo sola. Como pueden ver, son las mismas respuestas que presentamos, sin embargo, lo que estamos haciendo es presentarlos de manera correcta. Entonces, en todo el cuadro, lo que ustedes deben hacer justamente es, siguiendo estas preguntas guía, redactar su respuesta a manera de párrafo, con la correcta puntuación, usando mayúsculas, siempre cuidando la ortografía, acentos, etc. Pero es importante que se esfuercen por hacer esta redacción. Ese es de los puntos que quiero tocar con ustedes en cuanto a esta actividad porque es bastante importante. Ahora, digamos que pasan a secundaria. Esto es en la escuela primaria. En secundaria, ¿qué actividades realizabas en las clases? Trabajábamos en equipo para resolver actividades de libro. Podíamos ponernos de acuerdo para realizar los trabajos. Estos generalmente los hacíamos en equipo. Entonces, de esta manera, ustedes pueden ver que realizar, muy importante releer y revisar la ortografía, que no haya dedazos. Entonces, como ustedes pueden ver, tampoco es que vamos a escribir un gran párrafo. Sin embargo, tenemos que tratar de hilar nuestros pensamientos en una idea que se escriba así completa.
¿de acuerdo? Vamos a hacer eso tanto para primaria como para secundaria. Participación del profesor es la primera. Participación del estudiante es otro rubro. El salón de clases, ¿cómo era mi salón de clases? La forma de evaluación, ¿cómo me evaluaban? Me ponían un sellito en la primaria, en secundaria me contaban mis asistencias, me revisaban mis apuntes. Todo eso es importante recordarlo y comentarlo en este cuadro así, tratando de hacer esta redacción completa. Las formas de estudio, dónde estudiábamos, a qué hora, cuánto tiempo, qué usaba para estudiar. Evidentemente las herramientas que usábamos en ese tiempo serán muy diferentes de las herramientas que ustedes van a usar ahora en prepa en línea. Y es importante tener esa conciencia y poderlas identificar. Entonces, así es como vamos a ir llenando este cuadro, ¿de acuerdo? Es el cuadro azul y, como les comento, súper importante hacer mis respuestas de esta manera para no perder puntos. No son palabras aisladas ni son respuestas aisladas. Es tratar de hacer una redacción de párrafos donde pongamos respuesta a todas las preguntas guía. Y bueno, eso tendrá que ver con la educación en el pasado, la primaria y la secundaria, en el cuadro azul. Una vez que ustedes lleguen al cuadro gris, que será el número 3, de lo que se trata este cuadro es de que ustedes puedan evidenciar que comprenden cómo funciona el programa de prepa en línea. Por ejemplo, ¿cómo te apoyará en tu aprendizaje? La participación del asesor virtual. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje? Aquí va a suponer una gran diferencia quienes pongan me ayudará en la realización de mis actividades y me va a dar 2 sesiones a la semana de espacio abierto donde puedo interactuar con él personalmente. En contraposición con quien, cómo te apoyará en tu aprendizaje y me pongan en la plataforma. ¿De acuerdo? Ese tipo de respuestas son las que debemos evitar. Nosotros tenemos que dejar constancia y prueba de que tenemos los conocimientos, de que sabemos de qué se trata el programa, cómo funciona y qué tengo que hacer. Esa es la importancia de este tipo de trabajos y de que podamos nosotros ocupar el lenguaje escrito para enviar el mensaje que deseamos. Tenemos el área de participación del asesor virtual, participación del estudiante. Aquí lo mismo, qué actividades vas a realizar, cuándo, cómo vas a interactuar con tus compañeros. El tema de salón de clases. Aquí, por ejemplo, viene una parte importante. Me han mandado mensajes que no dice de qué parte de qué ciudad son sus compañeros. No es necesario que pongan la ciudad. Es importante únicamente que comprendan que son estudiantes de todas partes de la República. Entonces, lo mismo tenemos un aspirante que vive abajo en Yucatán o en Quintana Roo, que tenemos un aspirante que está arriba en Baja California. O sea, todo el país puede tener aspirantes de prepa en línea en este momento en su grupo y es importante que lo sepan. Entonces, ese dato no se preocupen, lo que sí es importante es que identifiquen cuál es su grupo y cuántas personas conforman su grupo. Eso sí es básico que lo sepan y lo puedan identificar. La forma de evaluación, ¿quién te va a evaluar? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos significa qué herramientas usamos los asesores para evaluar? ¿Cómo podemos asegurar que todas las evaluaciones y todos los trabajos se califiquen con los mismos parámetros? ¿Y cuándo los vamos a evaluar? Las formas de estudio y los servicios institucionales. Hablamos de esto al principio de la sesión. Ya no digo más, pero bueno, hablamos de esto. Ya saben dónde está todo lo que tiene que ver con ese espacio. Lo más importante de este cuadro justo es el que quede evidencia de que ustedes saben perfecto cómo funciona el programa. Y por último tienen en la número 4 una pregunta que dice: reflexiona y comenta de manera breve, de 4 a 8 renglones. Entonces, como pueden ver, aquí ya se les empieza a pedir una extensión de redacción. Tienen que ser por lo menos 4 renglones. Y las preguntas son: ¿qué diferencias encuentras entre la educación previa y la que estás viviendo en prepa en línea CEP? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Estas tablas que están arriba son las que nos van a dar la respuesta para poder redactar acá.
Entonces es importante hacer este ejercicio a conciencia y sobre todo también pues tratar de disfrutarlo. Es un ejercicio bonito el hacer este recuerdo de cómo era nuestro anterior aprendizaje, cómo nos iba en la escuela, cómo nos comportábamos, si nos gustaba, si no nos gustaba, etcétera, etcétera. Entonces esa es la actividad integradora número 5 de esta semana. Como siempre, guardamos la actividad, le ponemos apellidos, nombre y la clave de actividad y la subimos a plataforma. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta actividad integradora 5? No. Ok. Gis, sí, por favor me ayudas con tu nombre en el chat para que pueda tomar asistencia. Y bueno, tenemos esa actividad integradora 5 y también la actividad integradora número 6 que ya les comenté. La actividad integradora número 6, justamente el reto que supone también tiene que ver con esta parte de la redacción y de la creación de textos. Vamos a descargar la actividad, tal como lo hacemos siempre, se descarga el archivo y a la hora de abrirlo nos encontramos con este documento en Word. Ahora, este documento les va a tomar a lo mejor un poquito más de tiempo realizarlo, justamente porque les pide una extensión de escritura. Y es importante leerlo con cuidado las instrucciones. Aquí dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona, lo que quiere decir que me voy a dar un tiempo para pensar acerca de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Aquí me es importante decirlo, quisiera que no lo fuera, pero me es importante decirlo dado experiencias pasadas. No es recomendable entregar la tarea con un tamaño de letra muy grande o con unos espacios muy amplios entre renglones para poder llenar la media cuartilla. De eso no se trata. Se trata de que ustedes puedan traducir lo que pasa por su mente al lenguaje escrito y esa es una habilidad que les va a servir para siempre. Entonces, por favor, eviten modificar el tamaño de letra, eviten modificar el interlineado, porque de cualquier manera yo a la hora de recibir un trabajo así debo de, por protocolo, regresar todo al tamaño de letra original y al interlineado original. Entonces, media cuartilla realmente no es tanto, es importante que logren hacer al menos eso. ¿De qué se va a tratar la reflexión? Bueno, aquí tienen diferentes oraciones que es que van a leer. Y esta parte es importante y también es algo con lo que han batallado algunos aspirantes al hacer este trabajo. Dado que se espera que ustedes escriban un párrafo completo y un análisis completo, no deben poner sus respuestas aquí después de cada una de las oraciones. Esto es igual que el cuadro anterior. Voy a leer todas las oraciones y después voy a escribir mi cuartilla o mi media cuartilla atendiendo a estos temas. No voy a escribir después de cada oración lo que pienso de cada una. Voy a realizar una composición en el lenguaje escrito abajo donde atienda todas estas. De la misma manera que en el cuadro atendimos las preguntas guía. ¿Ok? Tenemos el número 2 que dice en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Entonces quiere decir que por lo menos voy a tener que escribir 10 renglones. Aquí no tienen un máximo. Aquí ustedes pueden escribir tanto como quieran, pero por lo menos deben ser 2 párrafos de 5 líneas por lo menos cada uno. Van a reflexionar lo mismo y van a redactar la respuesta en cuanto a estas preguntas. Estas preguntas tienen que ver directamente con la práctica deshonesta del plagio. Es muy importante comentar que el plagio se está dando cada vez menos frecuentemente en la plataforma, dado que los asesores constantemente estamos recibiendo capacitaciones y herramientas que nos permiten identificar el plagio de manera muy eficiente. Entonces, una vez más se los repito, el plagio de verdad solamente los afecta a ustedes
es importante entregar trabajos originales y esforzarse mucho por poder pues ganarnos la nota que nos corresponda, sea cual sea. Eso es mucho mejor que entregar un trabajo plagiado o copiado de internet o que alguien entregó anteriormente. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, 5 líneas cada uno. Y por último tienen acá en 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno, es decir, también van a ser por lo menos 10 líneas, reflexionar y redactar la respuesta en cuanto a estas preguntas. Estas preguntas tienen que ver con sus expectativas de estudiar el programa y qué es lo que más les ha llamado la atención o lo que más han disfrutado de esta modalidad de estudio. Entonces, también aquí se les piden por lo menos 10 líneas de reflexión. Realmente no es mucho texto. Yo estoy segura que si ustedes en este mismo momento se están formando ya una idea de qué es lo que más les gusta o cuál será el reto o cuáles son sus expectativas, el reto es poder convertir todos esos pensamientos a lenguaje escrito para contestar estas preguntas, ¿de acuerdo? Igualmente, vuelvo a guardar el archivo con apellidos, nombre y la clave, módulo 00, semana 3, actividad integradora 6, y la subo a la plataforma para que pueda ser evaluada. ¿Hay alguna duda en torno a esta actividad integradora número 6? No. Ok, perfecto. Entonces, bueno, estas son las 2 actividades integradoras de la semana. Como ya saben, tienen sus 2 actividades formativas y el cuestionario socioemocional. Esos los deben también de realizar y contestar. Y las encuestas de semana 3. Repetirles una vez más la importancia de la sesión del sábado, la importancia de la sesión del viernes, que es una sesión en la que vamos a estar hablando acerca de semana de cierre. En semana de cierre no hay extensiones. En semana de cierre, si no entregué el proyecto integrador, es muy complicado poder conseguir una prórroga para entregar ese proyecto, y lo mismo el foro integrador. Entonces, la importancia del viernes no es menor. En esa sesión vamos a hablar sobre esa semana, vamos a dar algunas recomendaciones para que puedan empezar desde el lunes a trabajar en el foro integrador y puedan acceder a los mejores puntajes. Así que si no pueden estar presentes, no se preocupen, ya saben que está el enlace a la grabación, que siempre lo subo. Y no sé si hay alguna duda, algún comentario o algo que quisieran decir en este momento acerca de los contenidos de la semana o del programa en general. Pues creo que para mí todo quedó claro y se me hace una actividad muy sencilla y creativa para ponernos a pensar en todo lo que hicimos o cómo estudiamos anteriormente en la primaria y secundaria, y creo que va a ser de un buen agrado crear y hacer todas las actividades integradoras que vienen. Qué bueno, Lucero, me da mucho gusto, que ojalá también deseo que las disfrutes, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Lourdes, ¿quieres comentar algo? No. Ok. Gris, ¿alguna duda, algo que comentar? Hola a todos, perdón, soy Mario. Mario, perdón, una disculpa. No, pues, nada más, pues qué bueno que hizo esta sesión, porque sí me aclaró. De hecho, fui yo uno de los que le envió mensajes sobre cómo encontrar, Sí, justo, ¿no? ¿De qué parte de la República son? Ajá, exacto. Entonces, pues sí me ayudó a resolver eso. Y también tenía un poquito de duda en cuanto a las respuestas de la actividad 6. Ok. De si se contestaba abajo de, pues, de lo que, de cada pregunta. Ajá, o
en otra hoja, entonces sí me ayudó y pues gracias. Qué bueno, Mario, me da gusto. Es muy importante, como siempre, considerar que el objetivo es cada vez, y esto no solo en el módulo propedéutico, sino durante todo su trayecto de prepa en línea, es muy importante poder desarrollar esta habilidad de la escritura y de poder crear cada vez textos más complejos y más extensos. Entonces, si tienen la oportunidad de escribirse y crear estos párrafos, estas conjunciones, es importante que lo hagan. Justamente qué bueno que entonces entraste a la sesión, que la pudiste ver, porque esa es parte importante de la actividad 6, el poder hacer estas contestaciones de manera corrida y no pregunta a pregunta de forma aislada. Me da gusto y muchas gracias por tu comentario. ¿Quisieran comentar algo más? No. Bueno, de no ser así, entonces les agradezco mucho que hayan estado presentes. Me da gusto también que hayan tenido una exitosa semana de vacaciones. Ahora sí, vamos a darle a estas últimas 2 semanas de módulo propedéutico para que ya puedan entonces tener su resultado pronto y convertirse en estudiantes, que me daría muchísimo gusto que todos ustedes lo pudieran conseguir. Ya saben, el camino es realizar las actividades con la rúbrica siempre en mente. No hay pregunta pequeña. Cualquier duda, cualquier dificultad, acercarse a su asesor tecnológico, al SAME, al asesor virtual, para que les puedan apoyar. Les deseo que pasen una muy bonita tarde y nos veremos el viernes. Ya les estaré compartiendo la liga y el horario, y si no, ya estaré subiendo entonces también la liga a la sesión grabada para que la puedan revisar. Ok, muchas gracias. Les deseo excelente tarde. Gracias. Y que descansen. Gracias igualmente. Hasta luego, Mario, Lucero Gracias. y María de Lourdes. Hasta luego.